terminamos los 10 mandamientos, iniciamos una serie bien interesante. Esa serie se llamó Entre la obligación y lo moral. ¿Qué estás buscando? La unción, ahí está a tu lado. El tema que empezamos a hablar se llama Entre la obligación y lo moral. Y la verdad, quiero decirle algo, mire, el sentido de ese título está determinado por la frase que alguien dijo: no todo lo que es ley es moral, pero todo lo que es moral es ley. Y quiero decirle algo, mira, voy a decirle algo, se lo voy a decir sinceramente, como pastor, como amigo, como un ciudadano del común y corriente. Si la palabra de Dios, escúchame, si la palabra de Dios no es lo más importante en su vida, en su relación con su entorno, con su familia, con los demás, ni la Constitución Política de Colombia, ni el Código de Policía o las normas de tránsito no sirven para nada. Si esto no es lo más importante en su vida, esto es mera basura. Si los principios éticos y morales de la palabra de Dios no priman sobre su vida, las leyes y la Constitución dada por hombres de nada sirve. ¿Sabe por qué? Porque esto, y usted lo ve todos los días a través de las noticias, ve todos los días como hombres, como mujeres se corrompen haciendo justicia, se corrompen, se venden, son corruptos y utilizan las leyes para ejecutar la corrupción. Pero la palabra de Dios es sin lugar a corrupción, sin lugar a ventajas. Que la malutilicen es una cosa, pero la palabra de Dios es incorrupta. Hermanos, hoy en este país, en este mundo, estamos viviendo situaciones bien complicadas. Usted ha escuchado hablar, usted escuchó, yo no sé si por algún momento usted escuchó los discursos del actual presidente de los Estados Unidos. Yo no sé si usted ha escuchado los discursos del actual presidente del Ecuador, del actual presidente de Bolivia. No sé si usted ha escuchado los discursos, me da pena mencionarlo, al señor Maduro. Usted, eso es lo que se llama, mire, y si usted escucha los candidatos, el candidato de la oposición de Francia, eso se llama populismo político, pura basura. Lo único que está haciendo es alimentarle a usted una necesidad, crearle una necesidad para que usted vote por ellos. Y cuando usted vota por ellos, entonces se olvidó el populismo. Y es lo que está sucediendo hoy. Y a eso le sumamos algo mucho más aterrador, lo que le llaman el socialismo fascista del siglo XXI. Y si usted quiere saber qué es el socialismo, el socialismo fascista del siglo XXI, usted no tiene que ser sociólogo ni tiene que ser politólogo. Simplemente escuche las noticias de Venezuela para que usted vea lo que es el fascismo disfrazado de socialismo. Algunos conceptos que nos han tratado de vender y que nos han tratado de imponer y que han dicho que lo que pasa es que nuestro país es un país mojigato, católico, etcétera, etcétera, religioso, etcétera. Todo lo que son esos conceptos igualitarios, todo lo anterior es un camino seguro a la degradación total de nuestra sociedad. Y no solamente eso, sino a la pérdida de esos principios éticos y morales. Todo esto, eso que les estoy contando, lo que usted ve en las noticias todos los días, lo único que conlleva es a la sociedad a una anarquía total. Anarquía es carencia absoluta de normas y de leyes. Cada cual hace lo que quiere y se defiende como quiere. Allá vamos. Y no vamos, ni faltan siglos para llegar, añitos.
quizá meses, para que estemos viviendo una anarquía total en nuestra sociedad. Mira, olvídate de la palabra de Dios. Y el mundo llegó hasta ahí. Por eso hemos empezado este tema de entre lo obligatorio y lo moral. Hemos iniciado este tema de, escúchame, mira, hemos querido que la iglesia conozca realmente el sentimiento del Señor Jesucristo. Hemos querido que la iglesia entienda que Dios no es un Dios que te llena de dinero, que Dios no es un Dios que te llena de las cosas del mundo. Dios primero te llena de lo espiritual, porque Dios está más interesado en tu salvación que en que tengas dinero. Por eso hemos hablado de la importancia de obedecer a Dios, al Señor Jesucristo, con sus mandatos y sus ordenanzas. Hemos hablado acerca de cumplir con ese mandato y con las ordenanzas que Dios nos ha dado y que el Señor Jesucristo ha dejado a su iglesia. El bautismo en agua, hablamos, creo que fue el primer tema que tocamos, el bautismo en agua. Ayer fue un tema muy especial, fue un tiempo muy interesante. Pero mire, le voy a contar algo. Yo no le pedí permiso al niño para contarlo, pero lo voy a decir. A mí me llamó mucho la atención cuando los niños menores de 12 años quieren bautizarse. Yo tengo una entrevista personal con ellos, con todos los niños, porque quiero saber cómo es su nivel de conocimiento acerca de quién es el Señor Jesucristo. Hablando con uno de esos niños, él muy tranquilo llegó y me dijo: pastor, mira, yo vine a la entrevista porque quiero tomar una decisión correcta. Así se lo estoy diciendo, tal cual. Me dijo: es que yo el viernes me voy para un campamento. Usted sabe lo que significa para un niño de 9 años un campamento, ¿verdad? Su ilusión total. Entonces me dijo: yo quiero ir a un campamento de mi colegio, pero es que yo me quiero bautizar. Y yo quiero saber si sí me puedo bautizar, a ver qué decisión tomo. Y empezamos a desarrollar un diálogo los dos y le dije: por mí yo te bautizo, la decisión la tomas tú. Y dijo: voy a hablar con mi papá. Yo dije: no, él se va para el campamento porque pues un niño de 9 años va a preferir estar con sus amiguitos, su campamento, que poder discernir. Pero vaya sorpresa cuando su papá me escribe y me dice: pastor, ¿a qué horas es que tengo que mandarle a mi hijo? Porque él decidió bautizarse y dejar el campamento. Eso no lo hace un adulto. Varios adultos se dejaron impregnar del mundo y evitaron venir ese día, ayer. Pero ese niño no solamente me cuestionó mi fe, sino que me llegó a decir: Señor, esos son los niños que necesitamos para que cambien este país. Pero ese niño tiene que ver algo más, tiene que estar viendo a sus padres cómo se clavan delante de Dios, cómo doblan rodilla delante de Dios a pesar de las dificultades y las circunstancias, para que para él sea más importante el bautizarse que irse a un campamento. Me llamó mucho la atención eso. Al domingo siguiente hablamos de la importancia de la Santa Cena. Tocamos el tema que la Santa Cena no es únicamente para los que están bautizados. La Santa Cena es un privilegio, es un derecho de todo creyente convertido genuinamente. Hablamos de seguir a Jesús. Hablamos de este tema que Carlos predicó, que se llamó seguiliderazgo. Esto es lo que nosotros le hemos llamado la misión de la iglesia. Y el domingo anterior hablamos sobre la vid y quedó demostrado el gran amor de Dios como el labrador. Dios es el labrador, Dios es el dueño de la vid. El Señor Jesús es la vid. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos capacita, nos redarguye, nos levanta y nos fortalece. Nosotros somos los pámpanos. Hermano, usted es un pámpano, no crea que es de la pampa argentina.
No vaya a creer que entonces, porque es en Cristo, entonces usted ya es de la Pampa Argentina y va a empezar a hablar así como argentino y todo eso, buscando la unción por allá en el techo. No, usted es meramente una rama. Usted es un gajo. Usted es una rama. ¿Por qué le digo eso? Porque no somos más que eso. Pero para el labrador, todos los pámpanos, todos los gajos, todas las ramas son muy importantes, porque Él los cuida, Él los lava, Él los purifica para que puedan llevar mucho fruto. Aquí yo quiero aclararle algo. Las ramas no producen fruto, lo llevan. Nosotros no producimos, llevamos fruto. Hay un fruto que tú y yo producimos y son los frutos dignos de arrepentimiento que habla la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos hablando de frutos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de llevar. Dios es el que pone en la vid es Jesús y nosotros somos simplemente los gajos. El Señor Jesús casi siempre nos enseñaba con parábolas o con ilustraciones, parábolas, ilustraciones propias de ese momento que se estaba viviendo en la historia. Y en ellas usaba cosas comunes y corrientes y bien conocidas por todos para enseñar una verdad espiritual. Escúchame, lo que vimos el domingo anterior, lo que veremos hoy, nos ilustrará lo que como creyentes debemos ser para poder hacer. Escúchame bien, lo que todo creyente tiene que ser para poder hacer. Todo creyente, escúchame bien, todo creyente, mira la persona que está a tu lado y eso te incluye a ti. Todo creyente en Cristo Jesús es llamado a ser discípulo, y todo discípulo debe ejercer influencia en el mundo. Todo creyente en Cristo Jesús es llamado a ser discípulo. Y todo discípulo debe ejercer influencia en el mundo. Tú no necesitas ser el presidente, no necesitas ser congresista, no necesitas ser un doctorado para ejercer influencia. Necesitas tener la clara conciencia, la clara convicción que el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida para impactar la vida de otros. Necesitas ser discípulo y seguir al Señor Jesús. Voy a invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 13. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerla en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Me llamó mucho la atención y me pareció mucho más claro. Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Verso 13. Si usted ya lo tiene, dígame amén y colóquese de pie. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 13. Ustedes, ¿a quién se refiere? Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser sazonada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Que Dios bendiga su palabra y que hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. La sal
siempre ha sido muy importante a través de la historia. Y en tiempos antiguos la sal era supremamente escasa y demasiado costosa. Mira, a muchísima gente, yo creo que al principio cuando existía el trueque, a mucha gente se le pagaba con sal por su trabajo. De ahí es donde proviene la palabra salario. ¿Sabía eso? La palabra salario, porque antiguamente a la gran mayoría de personas, por ser tan escaso, se les pagaba con sal por su trabajo. La sal tenía dos funciones principales. Número uno, se usaba para darle gusto a las comidas. Mira, cuando yo estaba pequeño, yo alguna vez les conté que yo no era ninguna perita en dulce. Era una caspa completa. Y una vez le robé a mi mamá 14 pesos. Eso era muchísima plata, los tenía guardados en una alcancía. Y se los robé porque se los robé. Y ella me pilla. Porque un día necesitó sacar una moneda, eran monedas de 50 pesos. Eso fue para el Congreso Eucarístico, que sacaron unas monedas especiales de 50 pesos, así como un pentágono o algo así. Y yo me gasté todas esas monedas y mi mamá descubrió eso y me agarró y me pegó una jueteada de esas que la mamá le sabían pegar a uno con el cable de la plancha. Se cansó, levantó y sacaba las tablas con lo que encontrara. Hasta mi hermana la utilizó para pegarme. A los 8 días, este muchachito que era delgadito, empezó a aumentar de peso de una manera desproporcionada. Y mi mamá decía, le están alimentando los 14 pesos que me robaste, sin vergüenza, ¿no? Y yo ni daba del cuerpo, ni orinaba. Todo esa, la materia fecal y la orina, todo eso se estaba acumulando en mi organismo. Un día ya no pude más y me dio un dolor que mi mamá pensó que era peritonitis, o ¿cómo se llama lo que está antes del peritonitis? Apendicitis, con cara de peritonitis. Entonces me llevó donde el médico, y el médico llegó y dijo, ¿quién es la mamá de este niño? Y mi mamá dijo, yo. Y dijo, ¿y quién fue la bruta que le hizo esto a ese muchacho? ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Me dijo, ese muchacho tenía obstruido todo el sistema intestinal. Riñones y todo. Yo digo, yo soy un milagro de Dios desde hace mucho tiempo, porque si no hubiera sido por eso, yo no estuviera contándoles el cuento a ustedes. Entonces, ¿a qué viene esto? Que el médico llegó y dijo, todo lo que usted le dé a este muchacho no puede tener sal. Quítele toda la sal. Y me tocaba comerme el arroz sin sal. ¿Ha comido arroz sin sal? ¿Usted ha comido una sopa de pastas de esas de moñitos sin sal? Eso es lo peor que puede haber. La sal se utilizaba para darle gusto a las comidas. Número 2, se usaba como un medio para preservar de la descomposición los alimentos. Y lo más importante era la carne. Mira, mi mamá arreglaba la carne de una manera muy especial. Nosotros éramos pobres. ¿Cómo dije, Giovanni? Pobres, no teníamos nevera, de verdad se lo digo, no teníamos nevera. Mi mamá trabajaba de sol a sombra desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. No teníamos una nevera, escasitamente alcanzaba para comer y alimentar. Y esa mujer trabajaba de sol a sombra, era un hombre para levantarnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces ella compraba la carne para la semana. Y no compraba ni lomo ni solomo. Yo creo que era carne. Mi mamá decía que no, y mi hermana una vez me dijo que eso no era carne, pero era carne de lagarto, porque la carne era dura. Entonces compraba la carne y compraba de esa cebolla larga. La cebolla, ¿cómo se llama? La cebolla larga, de hoja larga. Y se impregnaba toda esa carne con cebolla y le echaba bultos de sal. Le echaba cantidad de sal. Entonces cortaba para el día. Y al final del día, cuando iba a cortar la carne, llegaba y nos llamaba y decía, niños, vengan que vamos a comer carne. Y ponía la carne frente al bombillo y se reflejaba al frente y decía, vayan al frente y coman de la que está allá. Para que pudiera rendir la carne toda la semana. Entonces la sazonaba.
la sazonaba de esa manera para poder preservar. Entonces la sal le daba sabor a las comidas y preservaba de la descomposición. La carne duraba todo ese tiempo. Mire, yo no sé si alguna vez ha comido carne al trapo. Es de verdad, es una carne deliciosa. Es el bloque de lomo que se mete en sal y se forra en un trapo, y se mete al horno, se mete a la hoguera, a la chimenea, para que se dore. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal toma los jugos de la carne y se vuelve una pasta y sazona esa carne y queda una delicia. Cuando lo haga me invita, porque es una delicia, es una delicia. Entonces preserva, guarda y cuida. La sal en los tiempos bíblicos tenía un significado muy especial, tenía un significado religioso, tenía una conexión íntima con los pactos y con los compromisos personales. Mira, siempre cuando se celebraba un negocio, las personas, el que hacían el negocio, iban a la puerta de la ciudad, tomaban una parte de sal, cada uno tomaba una parte de sal, y había en el medio un testigo y una vasija. Vaciaba cada uno su parte de sal en esa vasija. El testigo la tapaba, la mezclaba, y ellos decían: el día que logremos separar los cristales tuyos de los míos, ese día termina el pacto. El Señor Jesucristo, al entender todo eso, comparó la función de los discípulos en el mundo con el uso de la sal. Y Él, a través de esa parábola de somos la sal del mundo, nos da varias enseñanzas prácticas. Voy a darle la primera. La sal mantiene su sabor distintivo. Escúchame lo que te voy a decir. La sal tiene un sabor propio, distintivo. La sal no adquiere el sabor de la comida a la cual se le agrega, sino que la comida queda saborizada por la presencia de la sal. La sal no sabe a frijoles. Dije frijoles. Los frijoles se sazonan, se saborizan por el efecto y por la presencia de la sal. Muchas comidas no tienen sabor sin sal, son insípidas, como lo que yo le contaba, arroz sin sal. Wow, eso es lo último que yo le invito a usted para que coma. De la misma manera, un discípulo de Cristo, escúchame, de la misma manera, un discípulo de Cristo debe poseer una vida distintiva. ¿Qué dije? No, así no. ¿Cómo lo dije? Eso, así. Todo creyente, o sea, ustedes y yo, debemos poseer una vida distintiva, diferente a las personas que te rodean. Escúchame, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 17, dice en el verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hermanos, tú y yo somos llamados. ¿Quiénes dije? ¿Quiénes? Tú y yo. ¿Quién más somos llamados? Voy a ser bien pentecostal. Mire la persona que está a su lado, y si está dormido, despiértelo y dígale: tú y yo somos llamados a cumplir el propósito de Dios. ¿En dónde? Aquí. ¿En dónde? Aquí. ¿En dónde? Aquí, en esta tierra, y no después de que usted se muera. Aquí es donde usted cumple el propósito de Dios. Es aquí, en esta tierra. Cuando usted se muera, ya no tiene nada que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha bendecido para que seamos de bendición.
ese término tan pentecostal que a muchos les molesta, es una recordación de lo que debemos ser como creyentes, y debemos ser bendecidos para hacer lo que todo creyente tiene que hacer: bendecir a otros. Entonces, bendecidos para bendecir no es una jerga pentecostal, es un mandato divino. Bendecidos para bendecir. Cuando el creyente participa de actividades y eventos que le llevan a tener contacto con la gente del mundo, ese creyente debería contagiarse de otros, debería contagiar a otros sus principios y su conducta, no adquirir el sabor del mundo. Mira, voy a contarles una historia, voy a tratar de hacerlo lo más rápido para que usted me la pueda entender. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que mis amiguitos salían de vacaciones. Vuelvo y le digo, yo era muy pobre, entonces no salíamos a ninguna parte. Pues ¿cómo le iba a exigir a mi mamá que me mandara para una ciudad o para otra parte si de verdad era muy complicada nuestra economía? Entonces mis amiguitos se iban para otra ciudad y regresaban hablando el acento de donde estuvieron. Por ejemplo, muchos amiguitos venían aquí a Bogotá porque tenían mucha familia aquí en Bogotá. Entonces a los 8 o 15 días de haber pasado vacaciones llegaban y me saludaban y me decían: ¿qué hubo? Y yo, tan bobo, ¿qué más? ¿Bien o no? Hablando así como un ñero estrato 7. Se les venían hablando así de el estilo bogotano, que no era así todo chispeado, sino que ha cambiado un poquito más. Y cuando Dios me dio el privilegio de venir a Bogotá por primera vez, yo no recuerdo, yo creo que la familia que me trajo eran los ricos del barrio, porque era una casa muy bonita de 2 plantas. Yo creo que era en el sur, por aquí en el norte no era por allá en el sur. Fue un tiempo muy especial. Y cuando yo regresé hablando solo. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Pero poco tiempo después supe que yo tenía un arraigo, y era mi arraigo paisa. Y yo no tenía por qué cambiarlo, yo no tenía por qué cambiar mi arraigo. Cuando nosotros tomamos la decisión, y ya adulto, de venir a Bogotá, yo siempre peleo por mi arraigo. Yo arrastro todavía. Usted a mí no me escucha hablando rolo todavía. Usted no me escucha hablando así chispeado. Gabriel sí habla así chispeadísimo. Y coge la sombrilla como la cogen los rolos. Y camina así todo como con el pasito tuntún. Y habla así chispeado. Porque él es de acá, él es de esta tierra, ¿verdad? Tú eres de esta tierra, pero yo soy paisa, y un paisa hablando chispeado se ve muy maluco, se ve ordinario. Entonces yo dije, yo tengo un arraigo, yo soy paisa de hacha y machete, soy paisa de ruana, de los que dice que pues, hermano, bien o no, o como dice Suso, berriondo. ¿Ve Suso? ¿Usted ve Suso los domingos? No me diga que usted no ve Suso los domingos. Usted ve a Suso los domingos cuando él hace la introducción y dice, berriondo. Ese es un término paisa. Entonces yo soy paisa, yo no tengo por qué copiarle a nadie. Y un día, cuando llegué a los pies de Cristo, me impregné del Señor Jesús. Se me pegó el acento cristiano. Hermano, aleluya, a su nombre quien vive, gloria. Hermanito, voy a orar por usted. Hermanito, déjeme orar por usted. Me impregné, pero no entendía lo que era una verdadera conversión. Cuando entendí realmente la conversión, no solamente me impregné, sino que me contaminé del Señor Jesús. Me pegué del Señor Jesús. Entonces cambié mi ciudadanía paisa por la del Señor Jesús. Por eso usted me escucha más hablar más del evangelio que de la bandeja paisa y mazamorra de peto. Aquí no hacen mazamorra de peto, ¿verdad? Pero de maíz amarillo. Sí, invíteme entonces o tráigame, porque me encanta la mazamorra de maíz amarillo, de maíz blanco o de maíz amarilla. Mira, tú y yo debemos impregnarnos de la palabra de Dios.
sin fanatismos, sin legalismos, sino siendo radicales. ¿Sabes por qué? Porque somos una contracultura. Un señor llamado Lutzer, él decía en su libro ¿Quién eres tú para juzgar? Decía que los creyentes tenemos que ser barcos en un océano, y ese océano es el mundo. Tú eres un barco en el inmenso océano. No permitas que el agua del océano se meta en el barco. Más bien, con tu caminar, impregna a los demás de lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que hace la sal es ¿qué? La sal mantiene su sabor distintivo. Número 2, la sal irrita. La sal irrita. Si la sal entra en contacto con una herida o con una cortada, cualquiera que sea, arde. Échele salecita, una cortadita, y verá que arde. ¿La culpa es de la sal? No, tenemos que recordar que la sal no produjo la herida. La herida ya estaba ¿qué? Abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios, si la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios leída y estudiada nos incomoda, nos irrita, quiere decir entonces que está trabajando en cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la forma en que viven los creyentes en Cristo y lo que enseñamos puede irritar a muchos. De hecho, irrita. Cuando a ti te dicen tú eres sal de la tierra, quiere decir que permanece la sazón, pero que también irritas con tu testimonio. Y no porque lo hagas mal, sino porque produce celos, porque produce envidia. Que la sal irrite. Cuando la sal irrita es porque está produciendo un efecto. Hermanos, cuando usted irrita con su hablar, con su caminar, es porque es el resultado de ser sal de la tierra. Que tu hablar diario, que nuestro hablar diario sea sazonado con sal, como dice la palabra de Dios en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mi amado, es muy interesante ver que Jesús nunca, ¿qué fue lo que dije? Nunca, el Señor Jesucristo nunca dijo, vosotros sois la esplenda del mundo. No, ¿cierto que no? El Señor Jesucristo no dijo, vosotros sois la azúcar morena del mundo, o la miel, o el dulce de la tierra. ¿Qué fue lo que dijo? Vosotros sois la sal del mundo. Hermano, los evangelios facilistas, las teologías light siempre te van a decir que todo está bien, que todo no hay problema, que declara, concibe, lo recibe, lo que pacta, porque todo lo puedes conseguir. Hermano, yo le digo algo, como le compartí el domingo anterior: Dios es amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Es bueno enseñar sobre el amor. Qué delicia que nos hablen del amor, pero también es muy importante hablar sobre el pecado y sobre el arrepentimiento genuino. Alguien decía, la verdad duele, pero salva. Y tú debes elegir que te digan la verdad o que te digan palabras lisonjeras para que te quedes aquí el día del final. Número 3. ¿Cuál es que es la primera? La sal mantiene su sabor distintivo. La segunda, la sal irrita. Tercera, la sal produce sed. Hermano, ¿sabe? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado algunas veces. Cuando usted almuerza y empieza a sentir sed, ganas de tomar agua,
usted llega y se acuerda y dice, claro, la comida estaba saladita. La señora que nos ayuda en la casa, esa negra hermosa, se llama Mari. Y a veces Mari llega y pone la sopa. Ponle pues cuidado. Entonces ella hace varias cosas al tiempo. Pone la sopa y le echa el hueso carnudo. Y le echa la sal al hueso carnudo. Entonces se va y tiende las camas y dice, ¿le eche sal o no? No, yo creo que no. Y le echa la sal. Sale y se va y pone la ropa en la lavadora. Pone la ropa en la lavadora, la otra la saca, la mete en la secadora y termina de tender la cama. Ya empezó a hervir el sancocho, la sopa, y luego dice, ay, yo no le he echado sola a esto. Y ya hirvió y le echa más sal. Y cuando no la sirve, yo le digo, Mari, estás como contenta. Qué sed la que produce cuando la comida está salada. Usted, alguna vez yo le conté la historia del pescado salado. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de la historia del pescado salado? ¿Por qué el pescado es salado? ¿Y por qué lo traen de la costa? Porque los costeños se orinan en el pescado. Cómase 250 gramos de pescado salado y verá que usted quiere comer porque me hace pucheros. Cómase 250 gramos de pescado salado y verá que usted se devora todas las botellas de agua que existan. La sal produce sal. Los cristianos, por nuestra manera de vivir, por nuestro estilo de vida, por el ejemplo que damos, podemos causar sed en muchas personas. Y eso los puede desafiar a querer hacer muchas cosas, como obedecer la palabra de Dios, querer ser libres de pecado, querer ser parte de la familia de Dios. El cristiano no calma la sed. Escúchame bien, tú no le calmas la sed a nadie, tú la produces. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Produce sed. Con tu estilo de vida tú produces la sed en el impío. Y Cristo es quien le calma la sed. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio, en el capítulo 4, verso 13. Vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 13. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es la primera característica? Mantiene su sabor. La segunda, irrita. La tercera, produce sed. La cuarta característica de la sal, según el modelo del Señor Jesucristo, la sal preserva. ¿Se acuerda que le hablé de la carne al trapo? La sal forma un bloque alrededor ¿cómo se llama eso? El pedazo de lomo cuando usted va y lo compra. No, bueno, digámosle filete. No lo conozco como filete, pero eso tiene otro nombre. No hay una persona que sea chef aquí. Una posta. Se dice posta de lomo. ¿Quién compra la carne en tu casa? Bueno, va a comprar un pedazo de lomo y va a hacer ¿un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un pedazón? No. Bueno, un pedazo de carne. Bueno, como quiera. Ponemos la carne encima del trapo, le colocamos una cama de sal. Le colocamos la carne encima y empezamos a echarle sal. Eso se bota por ahí unos 3-4 kilos de sal y empiezas a enredar el trapo. Eso es como una franela y luego lo echas en la zarza. Tú crees que la sal se va a quemar, tú crees que la sal va a perder, pero resulta que cuando llega el tiempo de sacarlo, lo quitas y eso es como un yeso lo que está rodeando la carne. Quitas la carne y el jugo es una delicia. O sea, la carne queda jugosa, no necesita más aliño que ese mismo eso. Lo que está haciendo la sal es preservar la carne. La sal se utiliza para evitar el proceso de descomposición de las comidas, especialmente de la carne. Lo que debemos entender es que lo que es la sal para la comida es lo que todo cristiano debe ser para la sociedad. Debe preservar de la descomposición, debe mantenerse firme en medio de un país como el que estamos viviendo o como muchos países llenos de corrupción, de maldad y de perdición.
Tú y yo somos nosotros, como el pueblo de Dios, los encargados de llevar el evangelio salvador a una sociedad corrupta, a una sociedad contaminada. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, mira lo que dice. Segunda Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, años 50 después de Cristo, y hoy se cumple esa palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Escúchame, pero tú, dice el apóstol Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple el llamado por el cual Dios te llamó. Hermano, la presencia de la iglesia en la sociedad debe ser un factor que preserve al hombre de la podredumbre natural que produce el pecado. Recuerde algo bien importante: si la sal no se le unta a la carne, esta se descompone. La sal debe estar en contacto con la carne, pero si la sal está a unos centímetros de la carne, de nada le sirve, se va a podrir igual. La sal también puede perder su sabor, también puede perder su forma. Hay diferentes circunstancias que pueden hacer que la sal pierda su sazón: la humedad, las impurezas, elementos a su alrededor, etcétera, etcétera. Pierde entonces su calidad y su función principal, que es la de sazonar. La sal insípida en el Antiguo Testamento era tan mala que no la utilizaban para nada. La tiraban en las calles. No se podía regar en los jardines porque quemaba la tierra, la dañaba la raíz de las matas. Un cristiano insípido, ¿para qué sirve? ¿Eres un cristiano insípido o eres la sal de la tierra? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5 verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, para que tú seas digno del Señor Jesús, debe ser la sal de la tierra. El cristiano es la sal de la tierra y todos somos llamados a sazonarla, como dice la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. ¿En qué dije? ¿En qué? A ver, este lado, ¿en qué? Este lado, ¿en qué? Ese lado, ¿en qué? Ahora todos, ¿en qué? O sea, no es en un pedacito, no es en lo que a mí me conviene, no es en lo que a mí me gusta, es en todo. Es en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Hermano, quiero preguntarle algo. ¿Eres la sal de la tierra? ¿Produce sed? ¿Eres de sal o de azúcar? ¿O eres esplenda, light? ¿Te preservas del pecado y ayudas a otros a hacer lo mismo? ¿Le das sabor a la vida o has perdido la sazón? ¿O has perdido tu sabor? Si has perdido tu sabor, yo te invito para que en este momento tú le digas al Señor Dios Todopoderoso que vuelva a darte la finura de la sal.
Yo te invito para que ahí donde tú estás cierres tus ojos y te pongas a cuentas con Dios. La palabra dice en Isaías capítulo 1 que si nuestros pecados son como la grana, serán blancos como el carmesí. Dice también: ven ahora y estemos a cuentas. El Señor Dios, cuando tú le confiesas tu pecado, Él luego de ellos no se acuerda más. Dios quiere que tú seas la luz y que seas la sal del mundo. Que tú te levantes con tu estilo de vida, que tu estilo de vida hable más fuerte que tus palabras, para que haya sed, para preservar, para mantener. Mi hermano, Dios te puso en esta tierra porque Él tiene un propósito en ti, y ese propósito en ti se cumplirá, quieras tú o no. Pero ese propósito de Dios en ti se cumplirá, porque la palabra de Dios dice que aquel que la buena obra empezó, Él será fiel en terminarla. Y Él ha empezado una obra en ti y Él la terminará en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres pueblo de Dios. Porque tú eres pueblo de Dios. Porque la Biblia dice: mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres la sal de la tierra. Tú no eres menos. Tú eres un hijo de Dios. Y tu tarea en esta tierra es sazonar. Tu tarea en esta tierra es producir ser. Tu tarea en esta tierra es que con tu estilo de vida obediente al Señor Jesucristo produzcas necesidad, sed de la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo hoy, dile: Señor, perdóname, perdóname, porque a veces necesito que me obliguen a hacer, pero hoy entiendo que no es de obligación. Hoy entiendo que es ética y moral. Hoy entiendo que es mi compromiso contigo, porque soy deudor. Tú eres mi Dios y tú eres el único que puede cambiar mi mente, mi pensamiento. Tú eres el único, bendito Dios, que puede hacer en y a través de mí, porque somos tu pueblo. Somos el pueblo especial. Somos llamados para anunciar. Colócate de pie, porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Porque tú y yo somos llamados a ser la voz de Dios. Tú y yo somos llamados a llevar el mensaje a todo pueblo y nación, a todo lugar, a toda criatura, a todo aquel que necesite ser salado con la sal del Señor Jesucristo.